claro, aquí la clave es inicial. Hablamos de Jessica, ¿no? Que se rompe esa relación con Jessica. Estamos hablando de 6.000 euros al mes, 1.500 al día en viajes, luego descubres también un piso en el centro. 2.700 euros al mes por el piso de Plaza de España, 1.000 y pico por Logirrail, perdón, por Ineco y Traxatec, 6.000 euros, por encima de los 6.000 euros. Claro, hablamos de un ministro que cobra cerca de 80.000 euros. Es absolutamente insostenible el mantener esa vida, ¿no? Pero aquí voy a leer un pasaje del libro sobre Jessica, que ¿no? Dices, amiga, pareja, novia, amante, sobrina, en estos últimos 4 años no ha dejado de sorprenderme el puritanismo eufemístico de la prensa de este país, que en un encomiable ejercicio de dulcificar la cruda realidad de José Luis Ábalos se ha negado a llamar a las cosas por su nombre. Jessica Rodríguez García era una prostituta que mantuvo una relación pagada con Ábalos desde noviembre de 2018 hasta noviembre de 2020, cuando esta versión low cost de Pretty Woman saltó por los aires, etc., ¿no? Yo creo que el hecho de que alguien que está además en vídeos defendiendo una postura contraria a la prostitución tuviera esta vida ya es de un grado de hipocresía increíble. Pero claro, lo que hablamos del dinero también me parece grave, porque evidentemente luego lo vamos a ver, no venía de su sueldo lo que estaba pagando, pero ya lo que roza el esperpento de la corrupción es cuando colocan a Jessica en el Ineco, donde ni siquiera va a trabajar. Y además tú en el libro dices, se ha hablado mucho del caso Jessica y de cómo la colocan en una empresa pública, pero hay muchas más. De hecho, en el Supremo de hecho, todas las que se conocen las hemos publicado en The Objective, todas. Jessica, Miss Asturias, Andrea de la Torre Maeso, Nicole, todas las que se conocen las hemos publicado nosotros, pero a mí siempre me han dicho que hay muchas más y yo siempre me he preguntado cuántas. Y siempre me he preguntado por qué, tanto que le gustan a Óscar Puente las auditorías internas, aunque sean fake, ¿por qué no se ha hecho realmente una auditoría por parte del gobierno de Pedro Sánchez para saber cuántas mujeres u hombres, cuántos casos de nepotismo o de enchufismo ha habido por parte del Ministerio de Ábalos, sabiendo que todos los que se conocen gracias a la prensa libre y no a la prensa comprada? Y bueno, pues mi frustración, efectivamente, es que sabiendo que hay muchas más, porque así me lo cuentan, bueno, pues la cantidad de fuentes que teníamos y que seguimos teniendo infiltradas en esas empresas y en el gobierno y en el Partido Socialista, digo infiltradas porque casi es un ejercicio de riesgo para todos estos darnos información, y a mí cada vez me citan en sitios más extraños para darme información ante el miedo de que les pillen colaborando con nosotros, ¿no? Pero mi frustración es cómo es posible que una democracia avanzada como la española, que un gran país como este, no tenga mecanismos para controlar, para detectar, y una vez que se destapa precisamente esta trama de colocación y de enchufismo, no actúe de oficio para saber efectivamente si todavía a día de hoy hay personas que están contratadas extendiendo la sombra y la alargada sombra de José Luis Ábalos en la administración. Porque fíjate, a mí me llamó mucho la atención, y lo sigo diciendo, ahora en el Supremo hemos visto desfilar a 2 de ellas, a Jessica Rodríguez García y a Claudia Montes, alias Miss Asturias, pero no se ha llamado, y se estudiaba también eso, a Andrea de la Torre Maeso, que es la pareja sentimental de José Luis Ábalos, de la que hablo mucho en el libro, y a Andrea de la Torre Maeso se le coloca cuando Ábalos ya había sido cesado. Es decir, Así le dan un puesto. Le dan un puesto en Logirrail, le dan un puesto desde 2022 a agosto de 2024. Es decir, el cordón umbilical, como poco, dices tú. ¿Cuándo lo sabía Sánchez? Hombre, en agosto de 2024 ya lo sabía todo, y todavía seguía contratada en esa empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Cuidado, ya no era de Raquel Sánchez. Yo creo que esto merece muchas reflexiones, porque explica y evidencia que efectivamente esto es todo un pacto
de, bueno, yo no te voy a dificultar la vida, yo voy a hacer una operación de control de daños, tú tienes que asumir determinadas exigencias por mi parte y yo te permito determinadas cosas por la otra. Y yo te coloco como número 2 en las listas de Valencia en 2023, en 2024 te ofrezco ser eurodiputado, mantengo a tu pareja en la administración hasta finales de ese año. Yo creo que son muchas evidencias que algunos quieren silenciar, ocultar, pero que todas juntas puestas nos permiten entender hasta qué punto Pedro Sánchez lo sabía absolutamente todo y pactaba, por supuesto siempre a través de terceros y a través de emisarios, pactaba las condiciones del silencio de Ábalos.